Bueno, pues mis hermanos, y así se ha llegado la hora de recibir aquí al diácono Reyes, a ver qué nos trae hoy nuestro hermano diácono. A ver qué, bienvenido. Gracias, me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. El día de hoy me traje un librito conmigo. Para los que están viendo en Facebook, se los estoy poniendo así en la cámara. El libro se llama Ordenación General del Misal Romano. Este libro contiene todas las instrucciones para la misa. Cuando uno tiene duda de cómo se debe de hacer algo o si se puede hacer algo dentro de la misa, este librito, por lo general, contesta a todas esas preguntas. No es un libro que yo recomiendo para todos tenerlo, no, sino que solo aquellos que tienen, digamos, que participan en la planeación litúrgica de las misas. Para ellos es importante tener este libro. Ayer, por ejemplo, hablábamos de la postura. Debemos de estar de pie, debemos de hincarnos. Fíjese, vamos a leer lo que aquí dice en el número 42. Posturas corporales. Las expresiones y posturas corporales, tanto del sacerdote, del diácono y de los ministros, como del pueblo, deben contribuir a que toda la celebración se caracterice por la belleza y la noble simplicidad. Fíjese, todas las posiciones corporales dentro de la misa contribuyen a la belleza de la celebración. Por eso es que no podemos andar unos haciendo una cosa, otros otra, porque entonces no estamos siendo uniformes. Se perciba el significado verdadero y pleno de sus partes y se fomente la participación de todos. Para conseguirlo será necesario atenerse a las normas definidas por esta ordenación general y la praxis tradicional del rito romano, es decir, las normas que contribuyen al bien espiritual común del pueblo de Dios, más que a las tendencias o gustos personales. Fíjese, aquí nos hace ver en esta instrucción general del misal romano que pueda que tengamos gustos personales, pueda que tengamos cosas que a nosotros nos gustan más y por eso las quiero hacer, pero a lo mejor no van en el conjunto de cómo debemos hacer las cosas. La postura uniforme, seguida por todos los que toman parte en la celebración, es un signo de unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregada para la Sagrada Liturgia, ya que expresa y fomenta al mismo tiempo la unanimidad de los participantes. De ahí la importancia de que todos hagamos lo mismo al mismo tiempo, para reflejar esa unidad en la celebración, ¿verdad? Los fieles quedan de pie desde el principio del canto de entrada, mientras el sacerdote se acerca al altar, hasta el final de la colecta. Es decir, desde que comienza la procesión de entrada con el canto, hasta después de que el sacerdote dice oremos y hace una oración. Al terminar esa oración ya nos podemos sentar. ¿Qué es lo que incluye toda esta sección? Incluye los ritos iniciales, incluye el rito penitencial, el gloria, por si hay gloria en la misa dominical o solemnidades, y la oración colecta. Luego dice, ya nos podemos sentar. Al canto del aleluya que precede al evangelio, ahí nos volvemos a levantar. Hay que permanecer de pie de nuevo al nomás escuchar el canto del aleluya. Y permanecemos de pie durante todo el evangelio. Luego nos sentamos y sigue la homilía. Al terminar la homilía, nos ponemos de nuevo de pie para celebrar, para profesar ya sea la profesión de fe o el credo y la oración universal. Luego nos volvemos a sentar. Pero luego nos volvemos a poner de pie cuando el sacerdote dice, oren hermanos, y ahí nos levantamos cuando se está preparando el sacrificio del altar. Ahí nos ponemos de pie de nuevo.
y antes de la oración sobre las ofrendas hasta el final de la misa, excepto en los momentos que luego se enumeran, dice. Entonces, esos son los momentos de que hay que estar de pie. En cambio, estarán sentados, dice, durante las lecturas que preceden al Evangelio, con su salmo, durante la homilía y mientras se hace la preparación de los dones en el ofertorio. También, según la oportunidad, pueden sentarse o arrodillarse a lo largo del sagrado silencio que se observa después de la comunión. Es lo que hablábamos aquel día, fíjense. Dice que podemos sentarnos o arrodillarnos después de la comunión. Y de la comunión se entiende de la comunión de toda la comunidad. No de mi comunión, sino que de toda la comunidad. O sea que sería después de que todos recibieron la comunión. Después de que la última persona recibe la comunión. Ahí es donde ya nos podemos sentar, arrodillar o continuar de pie. Ya ahí sí ya es gusto del cliente. ¿Verdad? Ya es gusto de cada feligres. Y dice, para conseguir la uniformidad en posturas corporales en la misma celebración, obedezcan los fieles a las moniciones que el diácono o ministro laico o sacerdote haga durante la celebración según lo establecido en el misal. Es decir, a veces los diáconos les decimos nos ponemos de pie, pueden sentarse, nos ponemos de rodillas, ¿verdad? Para irle ayudando. Aunque no lo hacemos tan seguido, pero quizás es algo que voy a pedirle, por lo menos aquí en San Estanislao, a los sacerdotes y diáconos que comiencen a dar esas indicaciones para que la gente vaya poniéndose un poco más al día, pues sobre todo porque ya tenemos un año, algunas personas que ya tienen un poco más de un año de no asistir a la misa en persona, desde su casa. Fíjese que aunque usted mire la misa por la televisión, usted también, si está participando, debe de ponerse de pie, debe de ponerse de rodilla, puede sentarse aún estando en su casa. De lo contrario, si usted se queda sentado, no está participando de la misa, la está oyendo, la está escuchando, es un espectador, no un participante, ¿verdad? Entonces esas son de las cositas que aparecen acá, pues si no hay ninguna pregunta todavía, pues puedo empezar a hablar un poco de lo que dice aquí de las diversas partes de la misa. Las diversas partes de la misa. Comenzamos, dice, con los ritos iniciales. Todo lo que precede a la liturgia de la palabra, es decir, el canto de entrada, el saludo, el acto penitencial, el Kyrie, con el Gloria y la colecta, tienen el carácter de exordio, es decir, introducción y preparación. La finalidad de estos ritos es hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a oír como conviene la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. En algunas celebraciones que se unen con la misa según la norma de los libros litúrgicos, los ritos iniciales se omiten o se realizan de manera peculiar. Los ritos iniciales se pueden omitir, por ejemplo, cuando va a haber un bautismo dentro de la misa. Se omiten los ritos iniciales y se hace algo diferente. Canto de entrada. Reunido el pueblo, mientras el sacerdote con el diácono y los ministros, mientras entra el sacerdote con el diácono y los ministros, se da comienzo al canto de entrada. El fin de este canto es abrir la celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido, elevar sus pensamientos a la contemplación del misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta y acompañar la procesión de sacerdotes y ministros. Ese es el objetivo del canto. Y déjeme, y voy a regresar unos párrafos más atrás, porque hay una sección que se llama Importancia del canto, que me gustaría hablar, porque el canto no es para que el coro dé un concierto, no es para que el coro se luzca cantando, es la liturgia,
El coro debe de ser el pueblo. El coro que está ayudando es para ayudar al pueblo a entonar el canto de entrada. Pero es todo el pueblo quien debe de cantar. No solo el cantor, no solo el coro con la música que están ahí. Todo el pueblo. Fíjese, dice aquí, importancia del canto. Amonesta el apóstol a los fieles que se reúnen esperando la venida de su Señor, que canten todos juntos con salmos, himnos y cantos espirituales. El canto es una señal del gozo del corazón. De ahí que San Agustín diga con razón, el cantar es propio del enamorado. Si usted está enamorado de Cristo, cántele. Ay, diácono, es que mi voz es muy fea, me dicen algunas gentes. Mire, si a usted no le gusta su voz, recuerde, Dios le dio esa voz. Y si Él le dio esa voz, Él merece escucharlo. Así es que ven, como que hay una pregunta por ahí. Sí, bueno, primeramente Elena Araujo le dice muy buenos días, gracias por su enseñanza y su tiempo. Bendiciones para todos, dice. Luego Aurora Díaz dice buenos días y Elena hace una pregunta. ¿Por qué dicen que escuchar misa el sábado es válido como si fuera la Santa Misa del día domingo? ¿Por qué escuchar la misa en sábado es válido como escuchar la misa del domingo? Bueno, depende de a qué hora la escuche. Y depende si la misa fue la misa dominical o no. La misa de la víspera, que se llama, recuerden que nosotros también celebramos las vísperas, ¿verdad? Por ejemplo, la vigilia pascual, celebramos la vigilia de la Pascua, pero ya esa misa, que es la madre de todas las misas, ya vale como la misa de Pascua. Sería la misa de la tarde, la misa de la tarde, sí. La misa en día sábado, si usted va a una boda que se celebró a las 6 de la tarde, pero esa no fueron la misa dominical, sino que fue la misa de matrimonio, entonces no es la misa del domingo, ¿verdad? Para que una misa dominical sea válida desde el sábado, se puede celebrar de las 4 de la tarde en adelante. Ahí ya puede ser la víspera, ¿verdad? Ya puede ser la víspera. Y tiene que ser pues con las lecturas y las oraciones de la misa del domingo. Entonces esa ya se considera la misa del domingo. ¿Por qué? Porque ocurre en la víspera. Recuerde que la tradición judía, por ejemplo, cuando ellos entraban al Shabbat, que era el día sábado, eso comenzaba desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche, ¿verdad? Porque era desde la víspera, desde el atardecer del viernes al atardecer del sábado. Ese era el Shabbat, el día sábado, el Sabbath que ellos llamaban, ¿verdad? Por eso nosotros así también celebramos la misa dominical de esa manera, ¿verdad? Por eso es válida. Enelida Ochoa le manda saludos, dice Dios lo bendiga, Reyes. Gracias Enelida, le agradezco muchísimo. Voy a buscar aquí, déjeme ver si hay la hora de la misa, a ver si tienen aquí en esta. Estoy seguro de que por aquí hay alguna en lo que vayamos platicando se las voy a ir buscando. Pero en todo caso es la misa regular, la última, ¿verdad? Los sábados. La sí. Regular digo porque no es de bautismo ni de matrimonio. No que correcto. Aunque digamos que sí, para no confundirlos. Digamos que sí, ¿verdad? Bien, sigamos donde dice lo del canto. Estamos hablando de la importancia del canto. Téngase por consiguiente en gran estima el uso del canto en las celebraciones, siempre según el carácter de cada pueblo y las posibilidades de cada asamblea litúrgica. Aunque no es siempre necesario usar el canto, por ejemplo en las misas feriales, para todos los textos que de suyo se destinan a ser cantados, se debe procurar que no falte el canto de los ministros y del pueblo en las celebraciones que se llevan a cabo los domingos y fiestas de precepto. Entonces,
En las misas diarias, por ejemplo, no es necesario que se cante. Pueden haber algunos cantos, pero no es necesario. El canto gregoriano, sin disminuir en nada la igual dignidad de otros, obtenga el lugar principal en cuanto propio de la liturgia romana. Otros géneros de la música sagrada, sobre todo la polifonía, de ningún modo se excluyen con tal de que respondan al espíritu de la acción litúrgica y fomenten la participación de todos los fieles. El canto gregoriano toma precedencia, es preferible, pero se permiten otros cantos. Lo que no se permite son cantos populares. Cantos populares adaptados a la iglesia. Yo le voy a poner un ejemplo. En mi tiempo de juventud, había una canción bien romántica. Y a mí, cuando la oigo, me trae recuerdos de juventud. Una canción que decía: hoy toco mi guitarra y toco por ti. No sé si alguno de ustedes recuerda esa canción. Era con Nicola Di Bari. Pues hay quienes han adaptado esa canción y le han puesto música. Hoy toco mi guitarra y canto por ti, María, Jesús, te quiero. Pero yo escucho esa canción, esa tonalidad en la misa, ¿y qué es lo que me viene a la mente? Los recuerdos de juventud, recuerdos de amores de juventud. No me viene a la mente el canto a Jesús. Por eso no es apropiado adaptar canciones populares a la liturgia. Por eso hay autores, hay cantautores que escriben canciones litúrgicas que son aprobadas por la iglesia, ¿verdad? De ahí la importancia de eso. Entonces, se comienza con el canto de entrada, dijimos, ¿verdad? Ahí como que hay una llamada, vamos a esperar un momentito para ver si hay alguna pregunta, ¿verdad? Una vez el sacerdote llega al altar, el sacerdote llega al presbiterio y saludan el altar con una inclinación profunda. Se hace una reverencia al altar. Para manifestar la veneración, el sacerdote y el diácono besan el altar. Y, si se cree oportuno, también se puede incensar la cruz y el altar. Entonces, todo eso, fíjese, después de llegar la procesión de entrada, todos hacen reverencia al altar y el sacerdote y diácono veneran el altar besándolo. Y en algunas celebraciones se ocupa el incienso. Terminado el canto de entrada, el sacerdote, de pie junto a la sede, es decir, junto a su silla, y toda la asamblea hacen la señal de la cruz. A continuación, el sacerdote, por medio de un saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo, queda de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. Terminado el saludo, el sacerdote o el diácono u otro ministro laico puede hacer a los fieles una brevísima introducción sobre la misa. Entonces, ahí el Padre comenzó: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hoy celebramos la semana 15 del tiempo ordinario, el día martes. Es decir, se hace una pequeña introducción a la misa. Y ya con eso se da por sentado que el pueblo se ha congregado en nombre de Jesucristo. ¿Había alguna pregunta por ahí? Pues nuestro hermano Benjamín, que va escuchando ahí, se oye que va manejando, dice que qué bueno que está hablando de esto, porque dice, no es bonito escuchar música, alabanzas en una música anterior, ¿verdad? Como usted dijo, sí. Una música. Y luego dice que también hay en grupos de oración muchas veces cantan música protestante. Sí, hay que definir lo que es música protestante, ¿verdad? Porque si es una canción que le da alabanza a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, pues entonces estamos bien, pues, no, o sea, hay que ver la letra, hay que ver la letra. Claro, hay una gran riqueza de música católica que deberíamos de echar mano,
Pero recuerden que nuestros hermanos protestantes también son cristianos, ¿verdad? Y como Cristo alaban a Cristo. Y ojalá que alaben al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay muchas canciones que se ocupan en todas las denominaciones cristianas, ¿verdad? Ahora, nosotros también tenemos cantos a María. Esos hay que aprovecharlos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra Madre María nos lleva de su mano. ¿Hacia dónde? Nos lleva hacia Cristo. Fíjense que hay una cosa bien importante, mis hermanos. En el mundo protestante existe la confusión de que los católicos adoramos a María. A María no se le adora, se le venera como la Madre de Dios. María no hace milagros. María nos lleva a Jesús para que Jesús haga los milagros. Y si no, remóntense ustedes a la boda de Caná. ¿Quién hizo el milagro en la boda de Caná? Lo hizo Jesús, no lo hizo María. Lo hizo Jesús. ¿A instancia de quién? ¿A intercesión de quién? A intercesión de María. Allí es donde María es la intercesora por preferencia de todos nosotros, para que María pueda llevar nuestras necesidades. El otro día me decía una persona católica, pero diácono, yo no tengo que ir a María si puedo ir directo a Jesús. Claro que sí, siéntase libre. Fíjese que como católicos, lo único que se nos pide es creer en los dogmas de fe. Y los dogmas de fe de María son que María fue concebida sin pecado, es decir, la Inmaculada Concepción, se refiere a María. Ella fue concebida sin pecado. Segundo, María fue virgen antes, durante y después del parto de Jesús. Ese es otro de los dogmas de fe. Otro dogma de fe, que María es la Madre de Dios. Otro dogma de fe, que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esos son dogmas de fe. Esos estamos como católicos bajo la, por llamarle así, bajo la obligación de creer en esos dogmas de fe. Son dogmas esenciales para nuestra fe. ¿Que es obligatorio tenerle devoción a la Virgen de Guadalupe? No es obligación. ¿Es obligación tenerle devoción a la Virgen de Fátima? No es obligación. ¿Es obligación rezar el rosario? No es obligación. Mas sin embargo, el rezo del rosario, hay muchísimos santos que dicen que por medio del rosario llegamos más cerca de María y por ende más cerca de Jesús. María siempre nos va a llevar a Jesús. Todos los santos, ninguno de los santos quiere que nos quedemos con ellos. Todos quieren llevarnos a Jesús. De ahí que nuestros hermanos protestantes muchas veces, y créanme, muchas veces tienen razón al ver cómo los católicos nos comportamos. Porque a veces nos quedamos con el santo, nos quedamos con María y no avanzamos a Cristo. Hay que avanzar a Cristo, mis hermanos. Y nos arrodillamos también muchas veces ante la imagen de la Virgen María y se supone que nos tenemos que arrodillar solo ante Cristo, ¿verdad? A María se le venera como la Madre de Dios. Y sí, podemos, el reclinarse es también una postura de veneración, también, no solo de adoración, sino de veneración. Pero por eso, mis queridos hermanos, es importante que nosotros reconozcamos que María nos lleva a Jesús. María, en la boda de Caná, ella podría haber dicho, vengan, yo les voy a decir qué hacer. Pero no, ella no hizo eso. Hagan lo que Él les diga. Ahí tenemos la clave, mis hermanos. Ahí está la clave. María no hace milagros. María nos lleva a Jesús para que Jesús haga los milagros. Dos cosas. Una, hay una pregunta que nos la hicieron ahí en la página, ¿verdad? Mandan mensajes muchas veces. Y encontré yo esta pregunta que dice, ¿por qué le llaman María sin pecado original concebida? Dice, ¿es que Ana fue concebida igual sin pecado? No. Eso estaba diciendo. No, eso no. La Inmaculada Concepción se refiere a María. María, desde el momento de su concepción, quedó limpia de todo pecado, incluyendo el pecado original. ¿Cómo puede ser eso? Oiga, es un misterio.
Es misterio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando María fue concebida, ella desde ese mismo instante quedó limpia de pecado. Por eso se le llama Inmaculada Concepción, ¿verdad? Eso no quiere decir que Joaquín y Ana no tuvieron relaciones íntimas para concebirla a ella. Claro que tuvieron, pero en el momento de la concepción ella quedó limpia. Ese es el dogma de la Inmaculada Concepción. Okay. Y fíjese que mi esposo siempre dice, cuando le platican así algo en contra de la Virgen, de Dios, del nacimiento de Jesús y todo, dice, ¿cómo tú crees que Dios hizo la tierra? Dice, sí, hizo los peces, las personas, todo, en 7 días, ¿sí? Le dice, pues, ¿cómo no puede creer que Dios es capaz de hacer que el niño naciera sin pecado, sin mancha, y que ella quedara virgen todavía? O sea, es una reflexión bien profunda, ¿verdad? Sí. Y la otra, aquí dice una hermana, dice, me gustaría aclarar antes de la siguiente pregunta. Okay. Me gustaría aclarar, porque a veces, y yo tengo que ser sincero, yo tuve esta confusión por muchísimos años. Yo creía antes que la Inmaculada Concepción se refería a Jesucristo, pero no, la Inmaculada Concepción se refiere a María, que ella fue concebida sin pecado, ¿verdad? Ella fue concebida sin pecado. Okay. Qué bueno saber todo eso, porque uno queda medio confundido. Soynelida Ochoa dice, este viernes es la consagración a María, será con ustedes al terminar la misa, dice. Creo que hay un grupo que se está consagrando a María, y es probable que después de la misa vayan a hacer la consagración. Recuerden que las consagraciones a María ocurren a lo largo de todo el año, diferentes grupos, diferentes consagraciones, por decir así, que se llevan a cabo durante el año. ¿Verdad? Eso no necesariamente conlleva un orden con la liturgia, aunque muchas veces se hace durante el mes de María, que son mayo y octubre, se hacen durante esos meses, pero se pueden hacer en cualquier época del año. Y Elena Araujo dice, ¿es malo escuchar alabanzas cristianas? De nuevo, siempre y cuando le den alabanza a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, no es malo escucharlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. Es que a veces se nos olvida que nosotros los católicos somos cristianos. Somos cristianos. Y a veces cuando nos dicen, algunas personas nos dicen, es que yo soy cristiano. Ah, no, yo soy católico. No, si usted también es cristiano. Usted fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted cree en Jesucristo como Hijo único de Dios. Fíjese, mis queridos hermanos, cuando ustedes les preguntan, ¿y ustedes los católicos en qué creen? ¿Qué contestan? Pregúntese usted mismo. Cuando alguien le pregunte a usted, ¿y usted en qué cree? Los católicos, ¿en qué creen? ¿Qué va a contestar? Nos quedamos mudos. Nos quedamos mudos porque no sabemos qué decir. Cuando la respuesta es tan sencilla. Yo creo en Dios Padre, Creador de todo. Yo creo en Dios Hijo, Hijo único de Dios. Yo creo en el Espíritu Santo que viene del Padre y del Hijo, que recibe la misma adoración del Padre y del Hijo y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Creo en la confesión, en el perdón de los pecados. Exacto. Si el credo es aquello que nosotros creemos, ahí es donde profesamos nuestra fe. Se llama la profesión de fe. Creo en la comunión de los santos y en la vida eterna. O sea que si le preguntan en qué cree, mis queridos hermanos, no se quede callado. Dígale en lo que usted cree. El problema es que como nos hemos aprendido a recitar el credo, cuando nos toca decirlo así, ya no sabemos qué decir. Pero es bien fácil. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Creo en el perdón de los pecados. Creo en la comunión de los santos y en la vida eterna. En la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Y ahí está todo. Sencillo, mis queridos hermanos. Sencillo.
Fíjese que el credo no dice en ningún momento que yo creo en la Virgen. Dice que creo en Jesucristo, que nació de la Virgen María. Porque así es, mis hermanos. A la Virgen se le venera. Y entonces, yo les aseguro que muchos de nuestros hermanos protestantes también profesan el mismo credo que nosotros profesamos. Igualito, igualito. ¿Por qué? Porque cuando dice que creo en la Santa Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, cuando dice católica, mis hermanos, no se hagan los, ya ven que dice católica. No. No es la Iglesia católica con C mayúscula, que es la Iglesia como una organización. No, católica con C minúscula, que quiere decir universal. Creo en la Iglesia universal. A eso se refiere. A eso se refiere. ¿Verdad? Por eso es que nosotros somos cristianos, mis queridos hermanos, que no se nos olvide. Somos yo cristianos. pienso que somos hasta mucho más cristianos, porque nosotros estamos en la iglesia que Cristo fundó y las otras iglesias son fundadas por hombres. Depende, mire, tendríamos que entrar en una discusión acerca de lo que es el ecumenismo, ¿verdad? Que es la relación con las otras iglesias, y también tendríamos que hablar de la relación de la Iglesia Católica con las iglesias no cristianas. Eso sería un tema muy interesante que podríamos hablar en una de estas sesiones que tenemos los jueves, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un documento escrito en el Vaticano II sobre el ecumenismo, que es la relación de la iglesia con las demás iglesias. Y es interesante, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque si alguien nació en una iglesia protestante y vivió su fe al 100%, creyendo en Jesucristo, creyendo en Dios Padre, creyendo en el Espíritu Santo, ¿ustedes creen que que Dios no va a ser misericordioso con ellos? Si bien es cierto, no tienen la plenitud de la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero créanme, el Espíritu Santo también actúa en ellos. Por eso es bien importante conocer la enseñanza de la iglesia con respecto a las otras iglesias, para que no creamos. Mire, yo tuve un amigo en el trabajo donde yo trabajaba antes. Él era protestante, pero entre nosotros dos existía una amistad tan hermosa. ¿Por qué? Porque podíamos compartir nuestra fe. Él nunca trató de sacarme a mí de la iglesia católica, ni yo nunca traté de sacarlo a él de su iglesia. Es aún, cuando yo iba a entrar al diaconado, me pidieron 6 personas que yo pusiera de referencia que pudieran dar testimonio de mí. Lo puse a él. Lo puse a él como una de las personas que podía dar testimonio de mí. Nosotros tenemos un familiar de mi esposo, es una sobrina, y ella es de otra religión, es su mamá y sus hermanos también, pero ella es una fiel colaboradora de esta radio. Ahí hasta tiene. $500 nos ha dado para la radio. Ahí tiene. ¿Ya? Es que hermanos, y ella nos llevamos muy bien, hablamos de Dios. fíjese que hay más cosas que nos unen con nuestros hermanos protestantes que aquello que nos separa. Pero nos enfocamos en lo que nos separa, no en lo que nos une. Y ahí es donde viene el problema. Hay una pregunta, nos llamó una hermana y dice que a ella ha escuchado a los hermanos separados decir cuál es la diferencia, si es lo mismo es venerar y orar. Eso es lo que dice. Entonces ella quiere saber cuál es la diferencia de venerar y adorar. Bueno, son dos cosas diferentes. Vea, venerar es cuando yo le tengo veneración a algo o a alguien. Como un cariño. Es decir, como un respeto, como una admiración. Orar es hacer una oración. No, adorar. Adorar es aquello. Por ejemplo, hay gente que adora el dinero y hacen del dinero su Dios y hacen todo lo posible por alcanzar todo el dinero que puedan. Ese es tener una adoración al dinero, adoración al poder. Cuando tenemos adoración a Dios, vamos a hacer todo lo posible por acercarnos y por tenerlo y por que Él
tenga misericordia de nosotros. Esa es la diferencia. Adorar a la Virgen sería que yo voy a hacer todo lo posible para que la Virgen haga por mí todo lo que yo necesito y que me salve. La Virgen no salva. De ahí la diferencia de adorar. Por eso es ese programa que sale de la Virgen de Guadalupe está muy bueno, pero lo malo es que a ella le piden el milagro. A ella le piden el milagro, exacto. Ese programa de la Rosa de Guadalupe, ay, qué bonito. ¿Cuántas veces ha visto usted que se le aparezca una rosa blanca? No, pues mis queridos hermanos, tengan en cuenta esos programas. Si bien es cierto, traen un buen mensaje porque manejan situaciones sociales como el abuso de los padres, el bullying que le llaman, maneja el uso de las drogas. O sea, tiene buen mensaje. Yo no es que diga que no, pero malinterpretan a la Virgen. Porque si ellos pusieran que la Virgen se le pide para que ella le lleve la necesidad a Jesús, pero no, le piden el milagro a la Virgen. La Virgen no hace milagros, ¿verdad? La Virgen no hace milagros. De ahí es la diferencia. Oiga, queridos hermanos, qué bonita se nos puso la plática, qué bonita se nos puso la hora esta. Me extraña que Conchita no me haya sacado porque solo a la media hora ya me manda y me dice ya terminó. 41, sí. Así oí por ahí, dijo, Conchita solo me da media hora. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido, que estuvo muy bueno. Tal vez seguimos para la próxima. Sí, y voy a encontrar aquí en este librito lo que habla de la víspera, la misa de la víspera, para que aclarar esa pregunta en la próxima vez. Y voy a traer también conmigo el documento ese que habla de las iglesias, de la relación de la Iglesia Católica con las demás iglesias. Y les voy a traer otro documento, mis queridos hermanos. Fíjense, nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque hay otras iglesias católicas que no son la romana. Ahí, hermano Diácono, tenemos muchísimo, dice mucha tela que cortar aquí, porque también hay otras cositas como, por ejemplo, lo que hablan de la Inquisición. La Inquisición, cómo nos atacan por medio del Facebook, atacan tanto a la Iglesia Católica por la Inquisición, y nos gustaría, pues a mí me gustaría que si lo pudiéramos estudiar un poquito aquí. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, mire, cada vez que usted mire la historia, recuerde lo que acaba de decir el Papa Francisco cuando vino a hacer la beatificación cuando se proclamó santo a San Junípero Serra, que hubieron muchas protestas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los españoles vinieron a robar y los españoles maltrataron y esto y esto y esto y lo otro. Y dijo el Papa Francisco: no podemos juzgar la historia con los criterios actuales. Por eso, bueno, no me voy a meter en eso, no me voy a meter en Honduras. Y la otra cosa que me gustaría que tocáramos es acerca de las misas gregorianas. Hablando de gregorianas, las misas gregorianas también, la próxima vez. ¿La misa gregoriana se refiere usted a las misas en latín? Pues sí, algo así dice que hay una misa gregoriana para las almas, para que más rápido avancen, no sé. Sí. El purgatorio es otro tema tan interesante. Mucha gente cree que el purgatorio es un lugar de castigo. Yo le pido a Dios que me mande al purgatorio, porque yo sé que entrando al purgatorio, eventualmente voy a ir al cielo. Yo sí digo, con que me gane el purgatorio ya. Eso es, del purgatorio nadie va al infierno. Amén. Del purgatorio nadie va al infierno. Ahí están las almas para purificarse antes de entrar al cielo. Ahí están, yo digo, en la lavadora enjuagándose con bleach. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Y por aquí estaré con ustedes el próximo martes con la liturgia de las horas, y el jueves a seguir platicando de los diferentes temas que estamos tratando. Dios me los bendiga. Ok, muchas gracias. Que Dios le bendiga.